bendición, porque en lugar de clamar sales todo amodorrado. Amén. Sales soñoliento. Pero cuando tú clamas, aleluya, sales libre, te sientes mejor, te sientes sin carga, te sientes sin problemas. Oh, gloria sea al Señor, aleluya. Por eso dice el salmista, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y empieza a especificarlo y dice, bendice alma mía a Jehová. Y cuando dice bendice alma mía a Jehová, está diciendo que el número uno en sus sentimientos, el número uno en su corazón, no es su mujercita, no es su maridito, no es su noviecito, no es la noviecita, sino es el Rey de Reyes. Amén. Cuando él dice eso, él está poniendo por número uno al que hizo los cielos y la tierra. Pero hay una pregunta en esta noche. Amén. Y es obligada. ¿En qué lugar estás poniendo a Dios en tu vida? Amén. Cita, ¿en qué lugar estás poniendo a Dios en tu vida? Varón de Dios, ¿en qué lugar estás poniendo a Dios en tu vida? Dama, aleluya, ¿en qué lugar estás poniendo a Dios en tu vida? ¿O es tu marido primero? ¿O es tu esposa primero? ¿O es tu novia primero? ¿O es tu papá primero? ¿O es tu mamá primero? Él es el primero y Él es el último. Amén. Amén. Él es el primero y el postrero. Sea bendito el nombre del Señor. Y el salmista empieza a hablar cuando dice alma mía Jehová. Y no te olvides ninguno de esos beneficios. Le está diciendo a sus sentimientos. Ah, mira, cuando te puede dejar alguien. Amén. Varón o hembra. Te va a doler. Pero Dios no te deja. Amén. 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 Dios no te deja. Amén. Él no te engaña. Él no es mentiroso. Amén. Él no tiene dos bocas. Él tiene una. Él no tiene dos caras. Amén. Y Él no tiene celular tampoco. Alaba lo que Él vive. Aleluya. Y dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y sigue diciendo, Él es el quien perdona todas tus iniquidades. Primero, el salmista se pone a cuentas con lo que él siente en su corazón. Segundo, él se acuerda de que ha cometido errores. Y es una forma de que nosotros venimos a Cristo. Es una forma en la cual venimos en el día de oración. Aleluya. Venimos a descargarnos. Venimos a decirle que hemos pecado. Venimos a decirle que hemos hablado mal, que hemos pensado mal, que tal vez hemos dicho una palabra que no convenía, que tal vez nos salió un sentimiento que no queríamos, que tal vez nos enojamos con alguien, que tal vez se nos rebalsó el vaso y dijimos algo que no queríamos. Y en lugar, aleluya, de ser de bendición, nos quedamos nosotros con aquella cosa que nos estorba en nuestro corazón. Amén. Amén. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Pero sanar, si tú te pones a pensar qué es sanar para ti, sanar, amén. Si a veces se siente sano y todo y de repente te agachas y te dolió la espalda o la rodilla, sanar todas tus dolencias. Dice la Biblia que vamos a saltar como corderitos de la manada. Amén. Cuando tú haces propia la palabra, cuando tú te adueñas de un versículo, te adueñas de un texto, te adueñas de un capítulo, te adueñas de una coma en la Biblia, esa palabra, esa coma, ese versículo, ese verso se va a hacer vivo en ti. Aleluya. Amén. Y va a producir vida, Amén. va a producir sanidad, va a Amén. producir fe, porque la palabra es viva y es eficaz. Amén. Y es más potente que todo espada de doble filo. Aleluya. Y es la voz de Dios. Esta, voy a agarrar esta mano. Esta es la voz de Dios. Esta es la voz de Dios. ¿Quieres oír la voz de Dios? Lee la palabra. Esta es la voz de Dios. ¿Y sabe cuándo viene la fe? Dice que la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Amén. Léela. Que cuando tú la lees, la escuchas o no. ¿O no? Amén. Léela. Aleluya, que crece. Esta era bien delgadita. Ha crecido la Biblia. Amén. No te olvides ninguno de sus beneficios. Oh, gloria sea al Señor, aleluya. Primero, Él se pone, aleluya, a cuenta con Dios a través de su corazón, de sus sentimientos, de la parte emotiva. Amén, gloria sea al Señor. Pero también, aleluya,
se acuerda de que el único que te puede perdonar un pecado es Cristo. El único que te puede perdonar algo es Dios. Amén. Amén. Pero ¿qué pasa? Él dice que a través de la palabra, de esta palabra, es que tú recibes fe. Lo que decía al principio, si a veces no tienes fe ni en la medicina, nada te hace efecto. Hay gente que no le hace efecto nada. Amén. Es como la morfina. La morfina te quita el dolor. Pero llega un momento que la morfina ya no hace efecto. Cuando me quemé la mano, me la pelaban todos los días, pero pelar así, de hacer con una navaja así, a quitar todo el pellejo. Y el primer día le decía, cuando yo lo aguantaba, le decía, ponme la morfina. Me ponía 250 miligramos y ya sentía mejor. Amén. Pero al cuarto día ya no me hacía efecto. Me ponían 300 o 400, pero ya no me hacía efecto. Amén. Lo lindo de la palabra es que siempre te hace efecto. Amén. Lo lindo de la palabra es que siempre, aleluya, hay algo que te toca. Tal vez una palabra dijeron y esa palabra entró a tu corazón, entró a tu necesidad, entró a tu problema, entró a tu mente. Gloria al Señor, aleluya. Amén. Por eso es que dice, y que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. Amén. Amén. Y el que sacia de bien tu boca. Y aquí dice algo muy lindo. Si tú lo meditas, dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. O sea que el hablar bien te da vida. Te pone joven, te quita las arrugas. ¿Amén? Amén. Hablar bien. Hablar bien, ¿qué es hablar bien? No solo son las malas palabras. Hablar bien es que tú vas a andar declarando la palabra. Vas a andar hablando la palabra. Vas a andar declarando lo que la Biblia dice. Vas a andar declarando lo que Jesús hizo. Jesús nos dio ejemplo. Jesús nunca dio gracias por un milagro. Jesús, nunca pidió por un milagro. Él siempre dio gracias por un milagro. Amén. Aleluya. Aunque no estaba, le decía al paralítico, gracias Padre porque tú lo has sanado. ¡Pum! Lo levantaba. ¡Pum! Amén. Gracias, gracias, gracias. Daba gracias, gracias porque tú abriste los ojos. Gracias porque tú siempre me escuchas, le decía. Gracias. Amén. Gracias. Y nosotros muchas veces no damos gracias. Nosotros hablamos mal. Nosotros nos quejamos. Amén. Jesús nos enseñó que Él daba gracias antes de que pasara el milagro. Gracias. Le decía, gracias que tú siempre me oyes. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias. Amén. Pero cuando nosotros damos gracias solo cuando recibimos. ¿Sí? Nosotros decimos gracias, Señor. Gracias, papá. Amén. Gracias que me diste el trabajo. Gracias que me... gloria a Dios. Gracias que esto. Gracias que lo otro. Pero si no recibimos, nos empurramos. ¿Saben esa expresión, no? Gloria a Dios, aleluya. No. ¿No? No es empurrarse, no. Ok. Ahí voy a traer el diccionario otro día. Amén. De modo que te rejuvenezcas como el águila. El hablar bien te rejuvenece. Pero ¿por qué como el águila? Primero porque el proceso del águila para rejuvenecerse. Amén. ¿Cómo se rejuvenece un águila? Cuando los ecólogos, aleluya, hay una águila vieja. Amén. La águila vieja es la que tiene mejor plumaje. Pero ya no vuela. Amén. Ya no vuela. El águila tiene el pico más encorvado, ya no agarra. La garra ya tiene callosidad, ya no mira, ya no mira la presa, ya no la agarra la serpiente, ya se le va el pescado. Amén. ¿Y qué es lo que hace el águila? Aleluya, el águila se retira, número uno. Amén. El águila busca el pico más alto y se va en ayuno. Se retira. Amén. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros a veces retirarnos? ¿Cuántas veces a veces nos cuesta meternos en un closet y afligirnos para que Dios responda? Amén. Amén. Y yo te reto, iglesia, joven, jovencita, dama, caballero, aleluya, que hagas eso, que te metas a un closet, porque tal vez vives con mucha gente, aleluya, o tal vez vives en el closet. Amén.
Conocí un hermano que vivía en el closet, no tenía problema. Amén. El closet no era tan chiquito, era más o menos. Amén. Él se metía al closet y ahí, aleluya, empezaba a gemir, empezaba a clamar, empezaba a gemir, empezaba a clamar. Amén. Porque meterse al closet te desespera. Te desesperas estar ahí, aleluya. Yo lo he probado, te desesperas, estás gimiendo, estás clamando, empiezas a sudar, empiezas a sentirte mal, empiezas a querer salir corriendo de ahí y te desespera. Amén. Pero a la misma vez estás recibiendo de Dios. Amén. Porque la oración no es como nos enseñaron en la iglesia popular, que llegabas con una velita. No, la oración es pelear, la oración es hablar, la oración es conquistar en el Espíritu. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y el águila, aleluya, hace ese proceso, se va a la roca, gloria a Dios, aleluya, amén. El águila sube a la roca más alta y se empieza a desplumar, se empieza a golpear en la roca, se empieza a golpear las alas. Ya bendito el nombre del Señor. Amén. Y hayan plumas de águila, se dan cuenta de que allí, amén. No es algo que, aleluya, gloria sea al Señor. Todos estos varones que están aquí en la palabra, en estos 66 libros, todos estos pagaron el precio. Amén. Todos pagaron el precio. Amén. Por eso están en la palabra, porque pagaron el precio. Nosotros, tú y yo, tenemos que pagar el precio y tenemos que perseverar hasta el fin. Amén. Y si te cuesta ver, tienes que ver al sol de justicia, porque eso es lo que el águila hace también. Amén. Cuando sabe que ya no mira, que hay mucho terigión en los ojos, amén. Carnosidad, no te deja ver bien, ya no sabes si esto es de Dios o no es de Dios, ya no sabes, aleluya, le dices a lo malo bueno y estás ahí, no, es que no es malo, sí no es malo, no es, amén. Si la iglesia son muy fanáticos, muy radicales, ya no miran bien, amén. El águila empieza a ver al sol, para que sus ojos se empiecen a renovar y para que su callosidad caiga, el sol de justicia, esos rayos, aleluya. Y tú y yo tenemos ese sol de justicia que es Cristo. Tenemos ese sol, aleluya, que te limpia, no solamente la vista, te limpia tu corazón, te limpia tu mente, te cambia. Amén. Amén. Para que cuando vengas al clamor no te aburras en una hora y quieras clamar dos. Amén. Que llegue un momento que aquí clamemos desde que comenzamos hasta que terminamos. Amén. Porque hay mucho por clamar. Hay mucho. Y apenas. Amén. Hay mucho por clamar. Hay mucho problema, hay mucha dificultad por todos lados. Pero la oración del justo puede mucho. Amén. Y nosotros somos justificados por la sangre del Cordero. Amén. Amén. Por eso en esta noche, gloria a Dios, ponle tu corazón a Cristo. Amén. Acuérdate, gloria sea al Señor, que todo tu ser, cuando tú clames a Él, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, esté en ese clamor. En la palabra que sale de tu boca, esté ahí. Que tu mente, aleluya, en ese momento esté escondida en Cristo. Aleluya, que tus pensamientos estén en Él cuando tú estás diciendo, gracias Padre, gracias Señor, la sangre de Cristo tiene poder. Aleluya, tu mente está diciendo lo mismo, tu corazón está sintiendo lo mismo. Aleluya, porque esa forma era la que estaban los discípulos. Aleluya, cuando se derramó el Espíritu Santo y fuego. Gloria sea al Señor, porque no queremos ser mediocres en el Evangelio. Queremos ser de los que terminamos la carrera. Amén. Queremos ser de los que vamos a recibir esa corona. Amén. Amén. Y no vamos a decir, se fueron. ¿O usted quiere eso? Que diga, se fueron. Oh, men, se fueron. Bueno, ni modo, ya me quedó un carro más a mí. Amén. No. Que se quede todo. Amén. Pero lo que nos espera es más grande. Amén. Amén. Más grande de lo que pueda haber este país, lo que el mundo te pueda dar. Amén. Así es. Por eso en esta noche, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos quieren buscar la roca? Amén. Gloria a Dios.